YTPK es presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos El Nuevo Líder. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En este capítulo, en este episodio de nuestro programa, vamos a enfocarnos esencialmente en el factor persona. Queremos compartir con ustedes conceptos, conocimientos y metodologías de cómo tratar en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, de estrés en las unidades de trabajo, con especialistas que bien entienden de esta materia. Por supuesto, siempre me acompaña Sebastián Cacasu, que es nuestro coach ejecutivo, y hoy tenemos el honor de compartir este espacio con el señor Ray Delton. Él es director del Instituto de Estudios Integrales, con sede en Argentina, y tengo entendido, Sebastián, vos le vas a presentar mejor que yo, es tu sensei, tu instructor, así que compartirnos primero algo referencial de él para luego saludarlo al señor Ray. Bueno, buenas tardes, Roberto. Sí, la verdad que un honor poder contar con Ray, que ha sido mi maestro en el mundo del coaching, y él es psicólogo, teólogo y filósofo, pero más allá de los diplomas, como hablábamos antes del aire, es un ser humano excepcional, una persona muy humilde y generosa, y que tiene muchísimos conocimientos y muchísima experiencia también a la hora de trabajar el coaching a nivel personal y en las organizaciones. Así que en estos momentos que estamos viviendo, contar con él para que nos ilumine un poco con sus conocimientos va a ser de muchísima utilidad. Y bueno, las circunstancias, la coyuntura también nos invita a conversar con personas que tienen ese perfil y ese conocimiento, y queremos aprovechar este espacio de YTPK para poder justamente rescatar esos valores como siempre hacemos, y qué mejor que tener su testimonio. Señor Rey, buenas tardes, gracias por ser parte de YTPK en este episodio. No, buenas tardes y muchas gracias por palabras tan generosas de introducción. Y aquí estamos viviendo meses de gran intensidad, ¿no? Todo realmente ha cambiado. El mundo ahora es distinto, y el post-cuarentena y la realidad emergente, parece que hay ciertos desafíos que se agudizaron en los últimos meses que van a permanecer, ¿no? Es cómo nutrirnos como seres humanos y especialmente como líderes para estar a la altura de este contexto. Me parece como es el gran desafío, ¿no? Vos mencionaste el enfoque del encuentro actual como centrado en lo que es como personas. Que el contexto de toda empresa, todo negocio, toda organización tiene que incluir fuertemente al humano con todo lo que esto implica. Y se requiere líderes que saben cómo humanizarse y humanizar el entorno, a pesar de los tremendos estresores que hay en las presiones que vienen amontonándose. ¿Cómo estar a la altura de esto, ¿no? El cuidado de lo personal y de lo interpersonal, ¿no? Parece ser un desafío clave. Señor Rey, allí quisiera plantearle una situación, porque cuando hablamos de liderazgo, pues hablamos también de seres humanos, de personas que atraviesan por las mismas dificultades que el resto de la colectividad que él tiene que dirigir, y uno se hace una idea cuando lleva la carga hacia el líder de que tiene que amortiguar la situación o estimular a su entorno, de que estamos suponiendo que sería un superhombre capaz de abstraerse de la realidad y tener que encontrar las respuestas correctas para todo. Pero ¿qué pasa con ese ser humano? ¿Cómo debemos
munirlo también de herramientas para que efectivamente pueda llevar a cabo su propósito. Sí, fíjate cómo los modelos de liderazgo han cambiado. Hay cierto modelo de liderazgo como una persona con cierta personalidad extrovertida, visiblemente corriendo con la bandera, y un enfoque muy centrado en el individuo, si querés, o este constructo del individuo. Mientras hoy en día, y la gente como más joven, yo ya soy medio viejo y como yendo hacia no dar de comer a las palomas, pero cuando miro a líderes que tienen 35 años menos que yo y ya están ocupando posiciones de responsabilidad a los 25 años, que provienen de otros tiempos, nutridos por otras miradas, creo que está apareciendo el líder como la figura capaz de promover el gran trabajo en equipo o promover, podemos decir, una inteligencia colectiva. No el líder como el gran sabio, veterano de mucha experiencia, cuyo valor existía en que no hubo un cambio tan vertiginoso. Entonces se buscaba a esta persona de gran experiencia porque de altísima probabilidad lo que iba a ocurrir en la vida de él o de ella ya había ocurrido, lo había aprendido a manejarlo. Entonces tenés más una figura del sabio, pero últimamente, no solamente en estos últimos años, pero es un movimiento que va creciendo, está apareciendo la necesidad y la creatividad humana también, que va generando un liderazgo, a mi juicio, mucho más interesante, que es alguien que sabe diseñar y vivir las conversaciones necesarias para realmente ayudar a personas a sacar lo mejor de ellos y de ellas, aún en situaciones límite. Este es otro tipo de sabiduría, si querés. Entonces el líder no es el gran sabio que resuelve, pasa a ser otro tipo de figura que inspira, que lidera con el ejemplo y que conversa de tal manera de poder rescatar la sabiduría de cada integrante y colectivamente. Porque ¿quién anticipaba en detalle lo que iba a ser el año 2020 en términos generales, ¿no? ¿Y quiénes son los líderes que hoy brillan? Los que yo observo y sigo coachando acá en el ámbito de empresarial y en el ámbito gubernamental también, no solamente acá en Argentina, sino en conexión con otros países, es el líder que para mí sabe y tiene mucha claridad, que cuida a personas sin descuidar innecesariamente lo que son los procesos y sabiendo con más aún en estos últimos meses lo que tecnología puede aportar. Pero es el ser humano, para mí, que se muestra como alguien que capaz de entender, comprender y acompañar. Que realmente entiende los procesos y entiende el desafío relacionado con aprendizaje. Que comprende a la gente. Que es realmente un ser humano que capaz de mostrarse vulnerable, empático, abierto, de escuchar, que toma el tiempo para validar el otro como otro ser humano piloteando dificultad y que acompaña, que no baja línea, como dicen acá localmente, exige, pero acompaña, ¿no? Es firme, pero a la vez asiste. Y este liderazgo es un liderazgo como muy fuerte, porque la vulnerabilidad acompañada por saludable exigencia puede generar como una intimidad, ¿no? Una confianza. Este para mí es el desafío. Sebas.
¿Cuál ves vos, Ray, que es hoy el rol de los coaches en las organizaciones? Porque evidentemente, yo siempre digo, antes de la pandemia, el tema que se conversaba era cómo gestionar el talento y cómo gestionar a los millennials, pero a partir de este quiebre del COVID-19, hoy es cómo gestionamos a las personas en lo que les está pasando en este momento, los malestares que tienen, en el miedo y en las emociones que surgen a partir de esto. ¿Cuál es el rol del coaching dentro de las organizaciones hoy? Entre los roles de siempre de coachear con miras al alto rendimiento, yo veo más que nunca el rol y el desafío del coach es cómo facilitar que sus clientes, sus coaches, logren equilibrio, serenidad y claridad de propósito, de facilitar que personas puedan reflexionar de tal forma que todo el esfuerzo que están, ¿no?, haciendo, toda la exigencia que los rodea, que lo pueden procesar desde la trascendencia. Pueden encontrar en todo que están viviendo un medio hacia una realidad que les resulta atractiva o inspiracional. Es como, en otras palabras, es un trabajo más profundo, es un trabajo que va hacia propósito y sentido, hacia lo ético y lo existencial. Y este es un tremendo desafío, dada la cultura organizacional, a veces orientado hacia cierto tipo de ganancia o cierto tipo de resultado, que se mide más desde el número, o podemos decir lo material, que el desafío de la empresa es de poder nombrar como meta que su gente realmente puede crecer, de tener los espacios de acompañamiento que el coaching puede brindar para terminar con líderes realmente más resilientes y líderes también acompañados, que se sienten acompañados de tal manera que van a generar un vínculo de lealtad con esta misma empresa que va a durar muchísimos años y mucho más allá de 2020. Yo me acuerdo de estar coacheando a personas en una empresa petrolera en el sur de la Argentina. Y cuando empecé a coachear, me di cuenta en una empresa que había empezado como una operación muy chica y llegó a ser comprada por el mundo corporativo. Había gente en la empresa 15 años, 16, 18, 20 años. Alguien nuevito tenía 7 años o 6 o 8 que me llamaba poderosamente la atención. Cuando yo pregunté a personas qué es lo que te ha hecho que vos te hayas quedado acá, un hilo conductor era: en mi momento de mayor necesidad hubo escucha y acompañamiento. Quizás era la enfermedad de una esposa o un esposo, un tiempo de crisis relacionado con hijo, altibajos como en una economía argentina que es siempre como un barco en medio de una tormenta, y este cuidado, como compartir, que realmente personas sentían que la empresa también estaba en las buenas y las malas, aunque a veces achicando sueldos, pidiendo paciencia, pero no, logrando este vínculo que, aunque personas recibían posibilidades de pasar a otra empresa en otro momento, preferían quedarse donde estaban. Y este 2020 va a ser este tipo de momento, este tipo de hito en el liderazgo. Es indiscutible que habrá achicamiento, habrá
como mucho dolor y desencanto. Entonces, el líder va a tener que trabajar mucho para seguir acompañando a la persona que quedó afuera, para que el líder dice, ya no está formalmente más con la empresa, pero ¿qué puedo seguir haciendo para esta persona para acompañarlo? Es una buena pregunta. Y los que quedan, con la mezcla de sentimientos con que van a vivir su sobrevivencia, ¿qué líder va a escuchar y acompañar? Acá el desafío... Allí, señor Rey. Sí, perdón. No, perdón la interrupción, porque quiero dejar allí en suspenso esa parte que vamos a desarrollar enseguida al regresar de la pausa. Es la gran consulta que todos tenemos en este tiempo. ¿Cómo gestionamos las emociones propias y de los colaboradores en tiempos de crisis? Pero de eso estaremos hablando en minutitos al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. El liderazgo se pone a prueba en tiempos de crisis y la firma Capital Humano preparó un programa de formación online para que los líderes empresariales enfrenten con éxito los nuevos desafíos en logro de metas y seguimiento, manejo del estrés y gestión de las emociones, comunicación asertiva, manejo de crisis y negociación y coaching ejecutivo para sostener e impulsar el liderazgo. Más información en capitalhumano.com.pi. Capital Humano, construimos vínculos. De regreso en YTPK, hoy tenemos el honor de compartir este espacio con Ray Delton. Él es director del Instituto de Estudios Integrales con sede en la Argentina. Y antes de la pausa, dejábamos picando hablar acerca de cómo gestionar las emociones en este tiempo, señor Ray. Si es que nos puede ilustrar al respecto, por favor. Qué mundo tan complejo, la realidad de las emociones. Y el modelo que usamos para realmente gestionar emocionalidad es de importancia suprema por la calidad de vida en general y lo que hace la gran diferencia entre un buen líder y un líder realmente sobresaliente. Yo estoy como antifórmula en la vida, siempre tengo cierta resistencia a estas miradas que ofrecen de que todo puede salir como rapidito, pero estoy como muy pro-recetario, que necesitamos acumular herramientas, posibles pasos a tomar, esquemas mentales, procedimientos, y tener este espíritu de aprendiz. Entonces se habla mucho ahora como de la curva de, ¿no?, del contagio de personas contagiadas. El gran desafío es mantener en la vida una curva relacionada con el aprendizaje, de seguir aprendiendo. Con respecto a emoción, primero es saber aceptar la emocionalidad que estamos viviendo es súper importante. De no rechazar la emoción, aunque sea muy desagradable. Si hay palabras para tener presente, escuchar, aceptar, para luego transformar. Y en el espíritu del coaching, yo invito siempre a personas a
registrar, contemplar, considerar a sus emociones como pedidos y como ofertas. Entonces, registro mi miedo. ¿Qué me pide? Porque hasta que yo logre ofertar a mi miedo lo que me está pidiendo, mi miedo va a insistir. Y mi enojo, ¿en qué sentido puede ser una oferta para mí? ¿Qué me ofrece? Esta energía tan a veces intensa, que puede ser como combustible, que lo puedo destilar cuentagotas como perseverancia. ¿Cuál es el tema con las emociones? Saber reconocerlas, saber cómo diseñar pasos para aprovecharlas y luego saber gestionarlas. Es como grandes pensadores como Aristóteles escribiendo sobre enojo, por ejemplo, tarea de toda una vida. ¿Cuál para mí es la clave? Explorar la noción de virtud. Explorar lo que son valores. Tener claridad en nuestra vida, qué tipo de persona estoy dispuesto a comprometerme a ser. Y poniendo esto como el fin, gestiono mis emociones para que este hombre, esta mujer aparezca. Entonces, pedidos, ofertas, riqueza, ¿no? de energía, y también emociones como maneras de vivir nuestros valores más importantes. Es la capacidad nuestra de plasmar enojo en coraje, por ejemplo, hace que aprovechamiento del enojo, ¿no? sea como camino hacia la virtud. Sebastián. Creo que no quiero pecar porque realmente Rey es filósofo y sabe muchísimo más que yo, pero había leído una frase que se la adjudican a Aristóteles que dice enojarse es fácil, ¿sí? Pero el tema es enojarse en la medida correcta, con la persona correcta, en el grado correcto y responder correctamente a esto, ¿no? Y a veces somos, como seres humanos, no tenemos el diccionario adecuado para primero entender qué es lo que nos está pasando y entender estas emociones. Y muchas veces conversando en espacios de coaching de organizaciones, yo me encuentro con gente que le preguntas cómo está y te dice mal, ¿no? Y mal muchas veces queda corto a la hora de entender y aceptar la emoción que está ocurriendo. ¿Cómo podemos trabajar esto, Rey, con nuestros colaboradores, en nuestras empresas, como para que se pueda escuchar esta emoción que ocurre en cada una de las personas que componen la organización? Que personas estén dispuestas a comprometerse con mayor maestría en ellos mismos. Porque la gran pregunta no es si vamos a gestionar nuestra emocionalidad o no. Otra pregunta es ¿para qué hacerlo? Y creo que cada persona tiene el desafío y la responsabilidad de contestar esta pregunta por su cuenta. ¿Para qué? Cómo gestionar mi miedo, mi angustia, mi culpa, mi enojo, mis frustraciones y las realidades más complejas que vivimos con intensa emocionalidad, como frustración, indignación, desánimo. El para qué gestionarlo es súper importante. Después el cómo va a ir variando de persona a persona y de emoción a emoción. Es compromiso con conversaciones como personalizadas y con talleres que dan herramientas y saber de que no es algo que mejoramos de lunes a martes. Pero cuando vemos el reconocimiento y la gestión y el diseño de emoción e emocionalidad como la manera de crecer, ¿no? Como personas, y tenemos una visión de esta versión mejorada de nosotros mismos que está ahí. ¿Cómo sería yo si el miedo no me paraliza? ¿Cómo sería yo si mi enojo no me secuestra? Y
yo ahora tengo una conexión con una nueva realidad posible que me resulta muy, muy, muy valiosa. Para algunos será incluir ejercicio físico, trabajar también temas relacionados con el sueño, con las comidas, realmente verlo bien integralmente, poner bajo la lupa sus maneras de pensar, poner bajo la lupa la manera en que usan cierta emoción para apalancar, usar miedo para controlar el entorno o enojo también para empujar y controlar. Pero vivir la conexión de gestionar más responsablemente las emociones con desarrollar cierta virtud, especialmente la amorosidad, el respeto, ¿no? Que son los grandes motores, ¿no? de todo ser humano y de todo líder. Señor Rey, allí quisiera hacerle una pregunta bien práctica y que forma parte de una realidad que estamos viviendo en las organizaciones. Ya no hablo solamente como periodista, sino como miembro de un entorno laboral. Y vemos que hoy la coyuntura del COVID ha hecho que el colaborador tenga en cierta medida mayor predisposición, pero no una predisposición que nace de la voluntad en sí de querer colaborar, sino del temor de perder su puesto de trabajo. ¿Cómo ese miedo a la pérdida lo transformo en una oportunidad o en una virtud para instalar un proceso de mejora? ¿Cómo hago esa catalización, por decirlo de alguna manera? Yo creo que hay que explorar la distinción pérdida, ¿no? Y cómo cada uno evalúa qué es lo que estoy perdiendo. Entonces, a la vez, ¿qué significa, qué aporta mi trabajo, mi puesto a mí? Y sé que este temor hace que personas juegan para no perder. Pero todo atleta y todo jugador de fútbol, estoy seguro, que sabe la diferencia entre jugar para ganar y jugar para no perder, porque son dos estilos de juegos marcadamente distintos. Entonces, es el desarrollo de parte del líder de un contexto, donde el mismo líder asegura que no van a perder. Que cuando el líder sabe que está armando el equipo que puede perdurar, que conversa para dar esta seguridad a su gente, que no explote consciente o inconscientemente estos miedos, sino que da seguridad a su gente para que jueguen no solamente para no perder, sino para que jueguen para ganar. Genial. Sebas, te pido que le hagas una última consulta. También agradecemos por su tiempo al señor Rey. Sabemos que tiene otras ocupaciones y responsabilidades que atender, así que te dejo, Sebas. Sí, justamente el líder en este rol debiera tener mucha claridad de que lo que está diciendo para jugar para ganar debe ser así, ¿no? Y yo creo que hay un rol directivo que debería transmitir este mensaje. Pero, ¿qué pasa con la incertidumbre? Cuando encontramos que los líderes no tienen tanta certeza de poder entregar este mensaje, ¿no? ¿Qué deberían hacer las empresas, los directores, los dueños, para poder garantizar cierta cuestión? ¿Qué es lo que se te ocurre, Rey? Mira, el gran tema acá es tener el coraje para conversar lo que nos preocupa y tener una cierta sabiduría práctica de intentar diseñar estas conversaciones. Yo digo a personas en términos generales, llegar a cada conversación que nos toca vivir lo mejor preparado que podemos. Entonces, acá el gran tema es ¿qué elijo yo actitudinalmente de base? Protagonismo y creatividad, aunque tenga poca margen. Sé que mi contestación es por un lado general, pero se baja con especificidad a cada conversación y cada momento que nos toca vivir. Más aún, en intentar nombrar hacia dónde necesito llegar, aunque una conversación a la vez, un día a la vez, un dominio a la vez, es lo que va a hacer la diferencia hoy en día.
Porque la única otra opción es espero hasta que otro marque el camino. O quizás no voy a intentar, ¿no?, abrir camino yo por mi cuenta. En el vínculo, la conexión, la próxima operación, la próxima conversación, el día que me queda, la semana entrante. Excelente, señor Rey. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta conexión que hizo para YetiPK y por sobre todo el poder compartir con nosotros estos conceptos que entendemos son muy válidos para estos tiempos, donde también hay que apelar a la reflexión y al fortalecimiento del factor persona en cada una de las organizaciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Sebas, te quedas conmigo. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando justamente de reinvención de las empresas y de cómo discernir aquellas ideas de mejora que verdaderamente se pueden incorporar a la organización, cómo establecer esos parámetros. De eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Seguimos en YetiPK. Antes de la pausa dijimos que íbamos a hablar en este bloque de la reinvención de las empresas y cómo adaptar las ideas de mejora. ¿Cuándo sé que una idea de mejora es en realidad eso y se puede aplicar en mi organización? Y qué mejor que compartir este espacio con nuestro compañero Oscar Toledo, que es especialista en procesos, para poder darnos luz acerca de cómo se gestiona también desde el punto de vista de la gestión empresarial. Cuando algún colaborador dice, yo creo que esto tenemos que hacer, ¿cómo calzamos con nuestra realidad y cómo sabemos que efectivamente eso se puede llevar a la práctica? Oscar, te doy paso a vos porque con Sebastián ya estábamos hablando en el bloque anterior. Bueno, gracias de vuelta por este espacio que podemos conversar sobre estos temas y en particular realmente en el momento en que nos encontramos, Roberto. O sea, hoy estaba escuchando a varios colegas tuyos mencionar si era mejor guardar cuarentena hoy o guardar cuarentena en el momento que lo hicimos, ¿verdad? Por todo el nivel de incertidumbre y por todo lo que hoy todavía estamos hablando 100 días después de la pandemia, y yo creo que vamos a seguir hablando por mucho tiempo hasta que aparezca la vacuna y podamos estar un poquito más tranquilos sobre este aspecto, ¿verdad? Y en el tema de reinvención, el tema de dejar de tener miedo, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque yo creo que hoy fundamentalmente el tema miedo, que creo que tenemos que saber llevar un poco este tema, ¿verdad? Si cierro o no cierro mi negocio, si mi negocio va a ser lo suficientemente rentable o muchos de ellos básicamente como o prácticamente también ya cerraron. O sea, es decir, hoy nos enfrentamos a un escenario que realmente amerita que una vez más, como estábamos conversando también en los programas anteriores, Roberto y Sebastián, de vuelta a la comunicación y parece que es el punto focal, ¿verdad? Y cuando hablamos de comunicación, esa comunicación vertical, horizontal, y entender básicamente cómo nos manejamos dentro de las empresas, ¿verdad? Si bien siempre venimos indicando que la mejor manera de trabajar es gestionar los procesos, ¿verdad? Pero sabemos que básicamente esto no es tan así. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la mayoría de nuestras empresas siguen trabajando en forma funcional. Y el saber escuchar al colaborador, o sea, cuando entiendo que el colaborador me está dando ideas de mejora y esa idea de mejora
yo siempre trato de interpretar que ese colaborador, cuando me trae esa idea de mejora, es porque él quiere conservar su trabajo. O sea, yo todavía no me tocó la oportunidad que un colaborador me traiga una idea de mejora y sea para perder su trabajo, sino todo lo contrario. Entonces, si tenemos realmente esa manera de escuchar o esa manera de entender cuando un colaborador trae un concepto o una idea de mejora, poder trabajar esa idea o por sobre todas las cosas, escuchar, tomar y en definitiva, si realmente va a ayudar a mejorar la gestión, ¿por qué no tomarla, verdad? Pero creo que en este tiempo, en el momento en que nos encontramos, a nivel de incertidumbre que nos encontramos, hoy mirar básicamente, yo creo que claro, lógico, mirar nuestro plan estratégico, mirar básicamente cómo están nuestras inversiones o mirar nuestros costos fijos. Pero habíamos dicho, y creo que seguimos sosteniendo esto, el hecho de que un plan de continuidad se traduce en una buena comunicación, yo creo hoy más que nunca. O sea, hoy creo que si es que no conversamos con ese departamento de logística que acaba de llegar de la calle, ¿cómo le fue? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque él es el que está sintiendo en la calle, él está sintiendo el temor de la gente, él está escuchando al cliente cuando entregó la mercadería, qué le dijo, o sea, un montón de cosas que creo que hoy más que nunca nuestros propios colaboradores tenemos que sentarnos y dialogar con ellos, porque ellos son seguramente los que están acumulando los niveles de encuestas que hoy muchos economistas o muchos especialistas no tienen, porque no todos están en la calle sintiendo lo mismo, independientemente de los niveles de servicio o de diferentes tipos de empresas que hoy básicamente están trabajando, ¿verdad? El día de ayer me cupo un poco estar ahí sobre la avenida Charles de Gaulle y compañía, y realmente da mucho que pensar cómo estamos, ¿verdad? O sea, muchos negocios cerrados. Y decía yo, como eso es un poco hoy nuestra zona cero en el sentido económico-financiero, y son los primeros negocios que están cerrando, guarda con eso, ¿verdad? O sea, suponiendo un tanto que esos negocios, si bien básicamente están ahí, son pymes o mipymes, pero estamos sintiendo el impacto que la pandemia está dejando realmente, ¿verdad? En lo económico, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y entender que esto tiene esa tendencia, más que nunca, es a habilitar eso que permanentemente Sebastián habla, la escucha, ¿verdad? O sea, saber escuchar hoy realmente creo que es un medio que no sale caro y que ese recurso está dentro de la organización, ¿verdad? Sebas, y allí la pregunta también va hacia el ámbito del factor persona. ¿Cómo administro la idea que no se puede aplicar? O sea, ¿cómo traslado esa percepción o esa decisión al colaborador que vino con mucho entusiasmo en un tiempo de incertidumbre? Es decir, estuvo pensando todo el día y me plantea, esto es lo mejor que podemos hacer, y yo tengo que establecer los filtros para ver si es que eso se aplica o no. Primero quisiera preguntarte, trato de entender cuáles podrían ser esos filtros, y posteriormente, cómo gestiono la información cuando esa idea no puede ser aplicada sin que eso se traslade como un problema para mi colaborador. Exactamente, y cuando hablamos de ideas de mejora, todo el mundo tiene una idea de mejora que podría aplicar inmediatamente y que según su propia perspectiva podría mejorar muchísimo el trabajo y el negocio. Pero evidentemente hay ideas que están más basadas en los juicios que en los hechos, ¿sí? Y traigo
algo que está pasando ahora, ¿no? Y que viene del ámbito del fútbol. Por ejemplo, en el Barcelona lo están despidiendo al técnico que se encargó de toda la segunda mitad del campeonato. ¿Por qué? Por percepciones de la gente, las hinchas, de que realmente el técnico no respondió. Pero cuando vamos a los números, este técnico ganó la misma cantidad de puntos que el técnico anterior. ¿Sí? En la primera parte del campeonato se hicieron 40 puntos, en esta segunda parte hicieron 39 y todavía quedan 2 fechas, con lo cual podría ser más puntos que el técnico anterior que tomó la primera parte. Y muchas veces creemos que las ideas que tenemos son buenas, ¿sí? Y que realmente es lo que hay que hacer para mejorarlo. Pero hoy por hoy tenemos que sopesar con distintos factores. Y cuando hablamos de metodologías Kaizen y lo que estamos trabajando nosotros, ¿qué ideas de mejora se pueden implementar inmediatamente? Primero, la idea no tiene que tener una erogación en dinero, ¿sí? Sí puede ser gratuita en el sentido de que no hay que poner dinero para implementar la idea, ¿sí? Va a ser mejor. La segunda es que no tenga un impacto negativo en la empresa, que no impacte en lo que estamos haciendo, ¿sí? O en nuestro nombre, o en nuestra marca, o en nuestra ética. Y tercero, que el que propone la idea se haga responsable de ella, ¿sí? Con estos 3 factores, cualquiera que traiga una idea de mejora la puede implementar inmediatamente y no hay que decirle que no. Ahora, las ideas de mejora llegan o deberían llegar con un proceso, que es primero estudiar y analizar las causas raíces. Existe, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, ¿sí? O diagrama de espinas de pescado. Ishikawa era uno de los primeros pensadores acerca de la calidad y uno de los que más ha producido material y contenido en cuanto a esto, donde tenemos las famosas 5 preguntas del por qué, ¿no? Empezar a preguntarnos por qué tenemos este problema e indagar hacia abajo, porque nos va a permitir encontrar la causa raíz. Pues si no, tenemos ideas de mejora que lo que apuntan es mejorar el síntoma, ¿sí? Bajar la fiebre, pero no estamos entendiendo que realmente de esa fiebre es solamente el síntoma de quizás una causa peor, que si la podemos trabajar y podemos mejorar esa causa, realmente el síntoma no va a aparecer más. Y yo creo que hoy por hoy debieran hacer las organizaciones cuáles son los 5 puntos por orden de importancia que tenemos que trabajar. Por ejemplo, una empresa hoy puede decir, bueno, reducir costos es nuestra prioridad número 1. Entonces, si las ordenamos en esta escala, ¿sí? Y podemos poner algún criterio de cómo vamos a implementar las ideas de mejora, la idea de mejora de bajar el costo sería la primera en implementarse, ¿sí? Porque lo que no tenemos que caer es en personales o en colaboradores que nos traigan sus ideas y le decimos, bueno, lo vamos a analizar y lo ponemos en una carpeta y nunca las implementamos porque termina siendo contraproducente. Les abrimos la escucha para que puedan participar y sentirse más parte de la organización, pero si nadie les presta atención en cuanto a lo que propusieron, sí termina siendo peor. Quisiera proponerles ahora hacer una pausa y al regresar hablar de algo que ya estuvimos hablando con Ray Dalton en la primera parte de este capítulo de JTPK y que era una consulta de cómo convertir el miedo que nos invade a todos actualmente, a los colaboradores, a los directivos que tuvieron que ver cómo se desdibujaba su plan estratégico, cómo convertimos ese miedo en un valor o convertimos en una oportunidad, ya sea desde la gestión empresarial, con algunos soportes incluso de aplicación tecnológica, como también le planteábamos a Ray Dalton en la gestión de esa mayor apertura que hoy tiene el colaborador para quizá aumentar sus prestaciones para la empresa. Cómo aprovecharlo de manera oportuna sería la gran consulta, pero de eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras.
Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Último bloque de YTPK, y antes de la pausa les lanzaba el desafío a mis queridísimos compañeros. Ellos van a tener que hacer la magia conceptual para convertir el miedo en un valor de proyección financiera, operativa, empresarial y por supuesto también como un elemento actitudinal. Empiezo contigo, Oscar. Decime, ¿cómo hago para que ese temor que hoy nos invade en medio de la incertidumbre, el empresario o el comité, la dirección, pueda entender como una oportunidad o convertir en un valor? Por suerte, recuerdo en varios de nuestros programas hemos escuchado qué hicieron empresarios o qué hicieron dueños de empresas con relación a este tema, ¿verdad? O sea, no es que vamos a teorizar tanto, ¿verdad? ¿Qué hacer con el miedo, ¿verdad? Sino que hoy nos encontramos, y capaz que muchos nos encontramos con eso, desde el punto de vista de cómo voy a salir a la calle, ¿verdad? Voy a salir con máscara, con tapaboca, voy a salir con alcohol, voy a salir con... O sea, es como si fuese preparado, como un marín preparado para ir a la guerra, ¿verdad? Yo creo que no está mal desde ese punto de vista. Ahora bien, desde el punto de vista de los negocios, también yo creo que uno debería haber estado preparado, que es un tema que venimos insistiendo mucho. Y creo que hay un error conceptual con relación a varias de las empresas que cuando se produce hoy un escenario de incertidumbre y las estadísticas nos llevan que tenemos que retroceder al año 1930 más o menos como para poder tener algo similar a lo que está ocurriendo. Hoy nos encontramos capaz que con mayor información que el año 1930. O sea que deberíamos de tener menos miedo. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que el grado de formalización de las empresas, de muchas de las empresas, lastimosamente nos lleva a que realmente la conducción de esa empresa se realice de manera muy no con la estandarización de su proceso o con la madurez que un negocio básicamente necesita. Y ahí siempre solemos hablar e insistir. Si yo hoy digo, o sea, necesito un capital operativo, pero si necesito un capital operativo, ¿qué puedo hacer? ¿Invitar a un inversionista? ¿Invitar a alguien que me pueda acompañar? ¿O solicitar un préstamo? O bien lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Quiero que el gobierno a través de sus mecanismos me ayuden a llegar a un crédito blando. ¿Pero qué está ocurriendo? El grado de formalización de las empresas no le llevan a calificar a ninguna de nuestras empresas a obtener, o sea, en una carpeta, una simple carpeta de crédito. O sea, no son elegibles. Y ahí hay con mucho respeto a muchos empresarios, ¿verdad? Pero es lo que siempre decimos, o sea, y es más, indicamos inclusive, o sea, hubo este parate y ¿qué tengo que hacer? Y tengo que tener una mirada muy reflexiva hacia adentro. O sea, ¿cómo están mis costos hacia adentro? Y decíamos esto, y es más, presentamos, inclusive me acuerdo en uno de nuestros programas, un estudio del Fondo Monetario Internacional que decía que la mayoría de los negocios en este tipo de incertidumbre, dependiendo de su espalda financiera, y resisten 30, 60, 90 días, más no.
En la formalización de presentación de sus balances, y no balances solamente tributarios, sino balances para tomar decisiones. En la formalización en cuanto a personal que tengo, en la capacitación de ese personal que tengo, en la formalización de mis procesos, en saber identificar mis riesgos, en tener controles eficientes, indicadores que midan mi gestión. Lo que voy a hacer con el miedo es, voy a tener la oportunidad de ver qué hacer con mi negocio, de poder vender, de poder invertir en otra, reinventarme incluso, ¿verdad? Pero eso yo creo que es lo que hoy tenemos que hacer con relación a eso, ¿verdad? Y aquí fundamentalmente, o sea, el factor miedo que muchas veces decimos nosotros, bueno, hacia dónde nos lleva, cuando una persona está suficientemente equipada con algo, con conocimiento, con expertise, con grado de una solvencia, tienen menos temor, Roberto. Yo creo que eso es tal cual, ¿verdad? Y eso es lo que entendemos nosotros, básicamente, tanto dentro de una administración pública como en una administración privada, debe existir. Cuanto más mis procesos están maduros y entiendo yo del negocio, yo estoy preparado para estar en una posible guerra, ¿verdad? Porque hoy estamos en esa temática, ¿verdad? Pero no es porque esté en guerra, tengo que ser más duro con los que están en la infantería y menos duro con los que están en la inteligencia y atrás, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Lo que se hace en la infantería se tiene que hacer con lo que la inteligencia me está diciendo, con el equipo de inteligencia, que es lo que me está diciendo que hay que hacer. Yo creo que eso un poco se transfiere a ese ejemplo que me acabas de dar, ¿verdad? O sea, nosotros hoy, justamente lo que básicamente es la gran pregunta, hoy hasta ya dudamos por ese lado flaco, por decirlo así, en la gestión administrativa. Hoy estamos dudando si no era mejor hoy nomás guardar la cuarentena que guardar la cuarentena en el momento que lo hicimos. Pero yo estoy convencido de que no. Estoy convencido que en la cuarentena lo guardamos bien. Capaz que lo que está sucediendo son acontecimientos que deben de suceder. O sea, y eso capaz que también falta una comunicación más asertiva en decirnos, señores, a partir en este momento, esto son las cosas que van a acontecer. Pero ahí es donde fracasamos, ¿verdad? Porque no estamos teniendo capaz que el nivel de contención de las personas que hoy puedan precisar alguna terapia o algún servicio más preferencial, ¿verdad? Entonces, en ese orden, Roberto, yo qué diría, mezclando un tanto lo público con lo privado, estar preparados para vencer el miedo es estar preparados con herramientas administrativas, financieras y tecnológicas por sobre todas las cosas, ¿verdad? El hecho de que se equivoquen en un código para hacer un llamado hasta parece infantil, ¿verdad? Pero cuando uno entiende o quiere entender, ¿verdad? O sea, aquí también no nos podemos meter mucho en la cabeza de la gente que hace estas cosas, pero entender el principio, el motivo, cuando en el sector público podemos decir con mucha propiedad que es el sector más reglamentado. O sea, en el sector público, yo creo que es el sector con mayor cantidad de reglamentos y de procesos definidos. Entonces ahí es un poco saber entender cómo me enfrento a este miedo, si realmente estoy teniendo todas las herramientas como para poder hacerlo, ¿verdad? Bueno, y qué bueno escucharte, Oscar, porque me toca a mí decirlo. Oscar,
por más que ya es muy conocido en el ámbito empresarial, para aquellos que no lo sepan, tiene mucha experiencia también en la función pública, estuvo mucho tiempo justamente en el área financiera administrativa, con grados importantes o con cargos muy importantes, así que habla con propiedad de ambos sectores, tanto del público como del privado, donde hace años también está ejerciendo el rol de consultoría. Y Sebas, allí, para rematar y para cerrar este programa que le dedicamos exclusivamente a la reflexión, pero con aportes de contenido en valor, ¿cómo es verdaderamente importante no solamente el transmitir autoridad, digo, como le pasó y le pasa al doctor Julio Mazzoleni, sino tener la suficiente autoridad moral como para que no decaiga tan dramáticamente ese prestigio, como estamos viendo que ocurre actualmente con el ministro de Salud, lastimosamente, porque ese es el capitán que nos condujo en un determinado momento a la salvación. Hoy, por esos errores que señalaba Oscar, que podrían ser hasta pueriles, está perdiendo ese prestigio que gozaba. Y allí es que insistimos con los conceptos de liderazgo y principalmente de una comunicación transparente, real y genuina, Sebas. No, totalmente. Mira, yo creo que con el diario del lunes todos podemos opinar, ¿no? Pero sí, me parece que es una gran falacia pensar hoy si era conveniente hacerlo hoy o hacerlo antes, pues ya pasó y es lo mejor que hicimos. Sí, cuando hablamos de líderes que comunican, y yo lo que he visto y rescato muchas veces de lo que hace Mazzoleni en su trabajo es, él es un líder que está comunicando constantemente, ¿no? Lo bueno, lo malo, y que cuando hay silencio ahí hay como preocupación e incertidumbre, pero que realmente la dificultad de manejar esta pandemia desde la estrategia epidemiológica como también desde la parte administrativa es sumamente alta, ¿no? Y evidentemente nos damos cuenta todos que hubo muchas cosas que había que corregir. Oscar hablaba antes, ¿no?, del grado de formalización de las empresas a la hora de pedir un crédito y que no pueden acceder por eso, pero realmente había mucho trabajo que hacer antes para preparar bien todos los organismos y los sistemas de control, y eran cosas que se venían haciendo pero que no han llegado de la mejor manera a algo de tan magnitud como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso, como reflexión, ¿no?, deberíamos haber estado más preparados, seguramente. ¿Qué debemos hacer ahora? Y seguir corrigiendo los errores que van apareciendo hasta que podamos tener una eficiencia, que es lo que estamos buscando. Y de vuelta, trabajar en la mejora continua para que esto cada vez sea mejor. Pero sí, la base de la mejora continua está en la estandarización. Por más ideas de mejora, por más ganas que tengamos de mejorar, si no empezamos a estandarizar los procesos, en definitiva va a cambiar esta gestión, va a venir otro después y va a ser un empezar de vuelta. Y eso es lo que no nos podemos permitir, ¿sí? Tenemos que ir evolucionando continuamente, estandarizando lo que estamos haciendo bien, corrigiendo lo que estamos haciendo mal y siguiendo hasta que realmente podamos contar con organismos que sean 100% confiables. Muchas gracias, Sebastián, gracias, Oscar, y todo lo que acabamos de decir sirve de antesala para lo que vamos a mostrar nosotros aquí en YTPK en el siguiente episodio. Visitamos la firma Embaco, una empresa que supo estar preparada, a pesar de desconocer que vendría esta pandemia, para enfrentar de manera satisfactoria la coyuntura, supo estimular a su gente con buenos planes de contingencia y por sobre todo anticiparse a la necesidad de sus clientes. ¿Cómo lo hicieron? De eso estaremos hablando en el siguiente episodio de YTPK. Estén atentos. YTPK fue presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gon Guana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio.